Hola a todos, soy Andrés Jiménez, trader independiente y cofundador de Enbolsa.net, y en este vídeo análisis de hoy lo que vamos a hacer es repasar algunas de las acciones españolas que se encuentran en una situación bastante interesante, desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista de negatividad, ¿no? En cuanto al movimiento de su curva de precio. Yo ya he repasado un poco el mercado español, ¿no? Y tengo aquí más o menos algunas acciones que debemos de destacar y sobre todo debemos de observar su movimiento en las próximas jornadas. ¿Por qué? Porque van a marcar un poco el ritmo de movimiento en el medio plazo, ¿no? En los próximos meses, ¿no? Entonces vamos a empezar por Abengoa, que lo que vamos a hacer es siempre vamos a observar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de fuerza de fortalezas. Fijaros, lo primero, aquí tenemos un poco, y esto ya nos va a marcar un poco la línea a seguir en esta cotización. Fijaros cómo entra en negativo el indicador de fuerzas del mercado, y eso siempre es negativo para una acción, ¿no? Prácticamente desde el 6 de octubre, principios de octubre, comenzó el valor a marcar esa secuencia o esa debilidad en el mercado, y eso hace que la curva de precio vaya declinándose en su movimiento. Por otro lado, aquí veíamos una consecución de máximos crecientes, un nuevo máximo que no iba acompañado por esa intensidad en cuanto a su fuerza y por tanto a su entrada de dinero. Esto además viene acompañado por, técnicamente podemos observar que el precio, bueno, aquí genera una enorme figura chartista, ¿no? Conocida con el nombre de hombro, cabeza, hombro. Es un poco, aquí vemos la neckline que está un poquito inclinada, y fijaros que aquí la línea vertical, que es la que he marcado en el gráfico semanal, donde empezaba el valor a tener debilidad, es cuando el precio además ratifica esa figura, ¿no? Acordar siempre que las figuras no nos las podemos imaginar, ¿no? Aquí podemos intuir que podría tener esa estructura, pero hasta que no lo ratifica no podemos observar que la figura se ha completado. Bueno, si ahora cogemos la proyección de esta figura, que no es más que coger la distancia de amplitud de esa figura y nos la llevamos justo en el punto de rotura, fijaros que es tan enorme que nos pondría una caída hasta niveles de los 2 euros. Bueno, no creo que vaya a ser para tanto, pero sí es verdad que ahora aquí vemos una cosita bastante interesante y sobre todo preocupante en cuanto a la cotización. Por un lado, esta figura se ha formado correctamente después de una pauta impulsiva. Fijaros que aquí podemos desglosar los 5 movimientos de una pauta impulsiva, que además generando justo en el final una divergencia en cuanto, ya lo hemos visto en gráficos semanal, en cuanto a esa fuerza, y en gráficos diarios lo vemos como en los indicadores de tendenciales también aparece esa divergencia bajista. Lo realmente interesante, bueno, tras la rotura, aquí ya deberíamos, prácticamente estaba confirmando el cambio o el giro a movimiento bajista de Abengoa, pero en esta ocasión, fijaros lo que está haciendo actualmente, el rebote que se ha producido en las 2 últimas semanas, lo que está haciendo el precio es acercarse a la zona de neckline, generando por sí un posible pullback a esa zona. Para mí, además, si cogemos todo esto y lo consideramos una corrección de todo el tramo impulsivo, que ya esta corrección va a entrar en secuencia bajista, para que este tramo impulsivo, viendo la secuencia de movimiento que lleva, todavía le faltaría un poco más de caída, ¿no? Por tanto, fijaros cómo, cuidado con Abengoa, que ahora mismo está en una zona de resistencia y muy probablemente podamos ver caídas desde la zona donde se encuentra si el mercado comienza a debilitarse en los próximos días. Ahora mismo en resistencia, fijaros que ha llegado ahí, y hoy, en el día de hoy, la vela roja que ha aparecido en la cotización, así que precaución con Abengoa, que tiene figura de giro de cambio de tendencia, máximos y mínimos decrecientes, como podemos observar aquí, y debilidad en el mercado. Zona de pullback que suele aparecer en los cambios de tendencia de alcista a bajista aproximadamente en un 50% de las ocasiones, ¿vale? Otra acción muy interesante y muy parecida un poco a lo que hemos visto en Abengoa es Acciona, ¿no? Por un lado, aquí vemos debilidad absoluta en la cotización, prácticamente igual. Esta fue, pues sí, la última semana de septiembre comienza a tener debilidad. Además, aquí también podemos observar esa divergencia en la fuerza del valor. Y si ya nos vamos en el gráfico diario, observamos de nuevo una figura muy parecida, en este caso mucho más clara, como es el hombro, cabeza, hombro, que aparece en Acciona. Aquí vemos también una divergencia en el indicador tendencial y observamos que justo después de marcar debilidad es cuando ratifica esa figura.
la proyección de esta figura nos la llevaría a la zona de los 42 y fíjense como de nuevo lo que está generando este rebote es una posible o un posible pullback a la zona de neckline de toda la figura chartista. Así que Abengoa y Acciona, precaución a todos los que lo tengáis porque ahora mismo está en esa zona de pullback. ¿Sería interesante buscar posiciones vendedoras? Bueno, para nosotros este tipo de rebotes sería más interesante siempre y cuando nuestro indicador NB señales comience a dar señales bajistas. Como veis, todavía no es suficiente como para que genere ese tipo de señal. Pero sí, si yo personalmente si lo tuviese en cartera, pues pensaría por estos niveles ir o subir, ajustarle los niveles de stop de pérdida o incluso cerrar parte de la posición que tuviese en Acciona. Por otro lado, Almiral, y ya esta sí es un dato positivo. Lo primero, fijaros, estaba en debilidad, estaba aquí en un rango un poco lateral y justo el 6 de octubre a principio de mes comienza a marcar esa fuerza positiva. Eso siempre es bueno para la cotización. No solo por esa fuerza positiva, porque eso ya nos está diciendo que el comportamiento de Almiral es mucho mejor que el mercado. Bueno, es una empresa que pertenece al sector, a una de las mejores industrias en Europa, como es atención a la salud, dentro del sector farmacéuticas y ese sector la verdad que está funcionando bastante bien tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso al final es una consecuencia para la acción, porque recordar que el verdadero índice de una acción es su sector y no su índice nacional, ¿no? Bueno, todo este rango aquí al final lo que vemos es una especie, una corrección en formación de triángulo. Fíjense cómo va marcando aquí todas las pautas, o podemos considerarlo una corrección en ABC que se va formando en ABCD, que va generando una figura, además, chartista, ¿no? Bueno, lo positivo, que aquí, fíjense cómo sale, hace el primer intento en este movimiento D, hace el primer intento de romper esa directriz, pero intenta retomar la media móvil y vuelve a caer, pero fíjense lo último que ha realizado. Rompe la directriz, rompe además la media móvil, intenta recuperar esa media móvil y consigue perforar al alza el máximo del movimiento número 1. Con esto hace dos cosas. Por un lado, aquí observamos, esto es un módulo de arranque que aparecen los cambios de tendencia. Hemos pasado de una tendencia lateral bajista a empezar una tendencia alcista. Por tanto, Almiral se convierte en uno de los mejores valores que podemos encontrar en el IBEX, bueno, en el mercado español, ¿no? Puesto que ya tiene una secuencia alcista. Fíjense cómo aquí cambia la secuencia de máximos y mínimos, empieza a ser creciente y además es un valor fuerte y pertenece a una buena industria y un buen sector. Entonces, en el lado positivo podemos destacar Almiral, que acaba de cambiar su tendencia. Cualquier recorte que podamos ver en Almiral, pues vamos a suponer que se frena en estos niveles, porque aquí tiene el máximo anterior, puede generar aquí una pequeña corrección, y siempre y cuando se mantenga por encima de la media móvil, que la vemos por aquí, siempre puede ser un valor atractivo, ¿no? Podemos esperar a que se acerque a la media móvil para intentar atacar el precio en el lado alcista. Aquí vemos otra compañía, bueno, es Amper. Aquí ahora mismo parecía interesante, pero vemos que va perforando, sigue perforando la media móvil, así que tenemos que dejar que vaya madurando la cotización. Banco Popular, ojo a Banco Popular, y es que la fuerza y debilidad del mercado es fundamental a la hora de plantear estrategias y sobre todo a la hora de mentalizarnos en la dirección que se puede mover el valor. Fíjense cómo aquí entra en fortaleza, dura hasta prácticamente el 30 de junio, deja de tener fuerza en el mercado y fíjense cómo se va deteriorando esa curva de precios dentro de Popular. Mientras que tenía fuerza no había problemas, el precio subía. Por eso es importante que al menos cuando vayamos a invertir, aunque tengamos que comprar porque tenemos la necesidad imperiosa de comprar, hagámoslo en sentido de las fuerzas y flujos de capitales del mercado, básico para poder obtener los objetivos que nos marquemos. Y el problema que tiene Banco Popular, y es que prácticamente con la debilidad y la rotura de este mínimo comenzaba a tener una especie ya de movimiento bajista en vez de alcista, pero es que además fíjense cómo el indicador NB señal ha ido generando posiciones o oportunidades de venta en el valor, ¿no? Aquí podemos encontrar la primera, la voy a marcar para que la tengamos señalada, segunda, y en apenas hace 2 días acaba de activar otra señal vendedora. Así que en estos momentos Popular, que además pertenece al sector bancario, que es uno de los sectores débiles del mercado y sobre todo está en una secuencia bajista, ojo que acaba de dar
señal de venta, ¿no? Esta posición, la verdad, el nivel de stop, para aquellos que se animen y puedan realizarla, el nivel de stop habría que colocarlo en 5.28, con lo cual el objetivo se iría muy lejos, se iría a 3.19. Por eso nosotros no la hemos incorporado a la cartera de medio plazo buscando esa posición vendedora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el rango entre la entrada y el stop es demasiado amplio como para buscar. Ten en cuenta que el objetivo 2.1 que nosotros nos movemos tendría que caer más, bueno, prácticamente un 30% para conseguir ese objetivo. Pero cuidado que la señal de venta en Popular sí ha sido activada. Vamos con otro banco, Bankia. Y aquí, bueno, lo interesante o lo preocupante, nivel que tenéis que vigilar en Bankia. Fíjense como aquí rompe la media móvil. Intenta recuperar su media móvil, pero fíjense que no activa la tendencia bajista porque no cierra nunca por debajo del mínimo anterior, con lo cual nos ratifica el cambio de tendencia. Lo que estamos viendo a día de hoy es un rango lateral que va por todo este rango, ¿no? Más o menos desde 1.25 a 1.54. Lo preocupante, ojo a vigilar el nivel 1.24.6. ¿Por qué? Porque si Bankia cierra por debajo de esos niveles, activaría lo que sería un módulo de arranque y entraría de manera inmediata en ese cambio de tendencia, provocando caídas en el precio. Ojo al posible módulo de arranque que se puede generar en Bankia. Además, fíjense también cómo ha estado en fortaleza y prácticamente, bueno, aquí se vuelve, intenta meterse, pero sigue estando en debilidad y poco a poco va perdiendo energía en cuanto a su movimiento. Otro banco, y parece que los bancos sí están interesantes, pero desde el punto de vista negativo. No solo hemos visto Banco Popular que genera esa señal de venta, hemos visto Bankia que ahora que está pendiente si confirma o no confirma ese módulo de arranque para el cambio de tendencia, y aquí observar que BVA entra de nuevo en debilidad. Ojo cuando el valor entra en debilidad. ¿Por qué? Bueno, aquí entra en debilidad y lo que tienes es una caída y una rápida recuperación. Entra en debilidad, caída y rápida recuperación. Pero ahora entramos en debilidad y el problema es el siguiente. Aquí vemos cómo el precio ha perdido media móvil, la intenta recuperar y va camino otra vez de buscar el mínimo anterior. Esto, de nuevo, al igual que Bankia, ratificaría el módulo de arranque y pasaría a ser un valor bajista. Lo que en bolsa.net, una de nuestras técnicas para detectar esos cambios de tendencia es los módulos de arranque. Y en este caso, fijaros que aquí es el primer intento que va a tener. Porque en esta ocasión perdió la media móvil, la intentó recuperar y nunca perforó, con lo cual no activaba ese cambio de tendencia. Las cambios de tendencia no se ratifican simplemente por una pérdida de la directriz, pues eso sería un error. Si pongo directriz, veis, perfora y no cambia de tendencia, ¿vale? Incluso aquí perfora, no cambia de tendencia. Tampoco es por la recuperación de una media móvil, sino tiene que perder la media móvil y generar una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, en este caso, si estábamos de alcista a bajista. Bueno, sin que decir que aquí prácticamente la rotura de este nivel también activaría esta figura que podemos observar aquí. Lo que pasa es que se dilata mucho en el tiempo, una especie de de doble techo, con además ese doble techo genera también una divergencia en los indicadores tendenciales. Bueno, pues módulo de arranque, posible figura. Al final, si empieza a caer, ¿hasta dónde podría llegar? Bueno, pues en principio que esta figura se complete, estaríamos hablando de los niveles de los 7.19, que además coincide con un nivel de resistencia en estos niveles, como aquí podemos observar. Así que ojo las próximas sesiones a BVA si pierde la zona de los 8, ¿vale? Vamos a decirlo exactamente, los 8,30 euros. Seguimos con CaixaBank. Imagino que estará en una situación bastante delicada. Bueno, tan delicada como aquí observamos que se encuentra a día de hoy en su verdadero soporte. Este soporte, fijaros la de veces que el precio ha jugueteado con ese nivel de soporte. Así que si CaixaBank pierde la zona de los 4.09, 4.05, ojito que el movimiento puede estar cambiando la dirección, al menos en el medio plazo para 2 o 3 meses, ¿no? ¿Puede perder estos niveles? Bueno, pues si nos basamos en la fuerza o debilidad del mercado, pues ahí observamos que acaba de entrar en debilidad. Y ya hemos visto qué ocurre cuando entra en debilidad, ¿no? Vale, o sea que vigilar ese nivel. Ojo, mientras no pierda ese nivel no pasa nada.
Al igual hemos visto en Bankia, mientras no pierde el nivel no pasaría nada, podemos tenerla en cartera. Mientras BBVA no pierde ese nivel no pasaría nada. Aquí en el mercado el secreto del éxito, y sobre todo el éxito para vencer al mercado, no es predecir el futuro. Yo no puedo predecir el futuro si la CaixaBank va a perder los niveles de 4.05 o no. Lo que sí tengo que hacer, o tengo que actuar en consecuencia del movimiento que éste tenga. Es decir, si pierde esos niveles no puedo estar en CaixaBank. ¿Que después se recupera? No pasa nada, pero a la larga esa metodología de trabajo me dará el éxito en los mercados. Bueno, seguimos ahora con otra acción de otro sector, pero una situación muy parecida. Europac, fijaros cómo está generando, está a punto de activar un pequeño módulo de arranque, peligroso también para la cotización de Europac. Fíjense, hoy ha cerrado prácticamente en esos niveles mínimos, que además coincide con este nivel de resistencia, por eso le ha costado, pero como cierre por debajo activaría ese módulo de arranque bajista para buscar el mercado, para irse ya a niveles de, bueno, en principio 3.28, etcétera, etcétera. Veis aquí también como ya está entrando en debilidad, pues si entra en debilidad, esos soportes los puede perforar de una manera mucho más rápida. FCC, bueno, FCC un valor bajista. Fíjense de nuevo cómo la fuerza me va avisando de lo que puede ocurrir en la cotización. Bueno, aquí se pone, rápidamente lo recupera, pero vuelve de nuevo en junio y empieza a marcar esa debilidad. Aquí podíamos ver un movimiento. Fíjense un poco la clave del módulo de arranque. Si aquí tiramos una directriz a este movimiento, podemos pensar, bueno, pues vuelve a entrar en la senda alcista. Al final se lateral. Bueno, es que esa no era la directriz era esta. Bueno, aquí puede entrar en esa senda alcista. Error. Bueno, aquí es que además supera la media móvil, sí, pero al final no lo consigue. Error. ¿Qué tiene que ocurrir cuando supera la media móvil? Supera la media móvil, vuelve a caer sin perforarla y genera ese módulo de arranque. No genera el módulo de arranque, por tanto no genera ese cambio de tendencia. Sin embargo, vemos como el precio ya la media móvil tiene una secuencia bajista clara, con lo cual el precio ya está en tendencia bajista. Fíjense como aquí el 6 de octubre activó una señal de venta, el indicador NB señales, y aquí en el día de ayer activa de nuevo una señal de venta. Así que precaución con FCC, que pertenece a uno de los sectores de construcción y materiales peores que podemos encontrar a día de hoy en el mercado europeo. Por tanto, va a ayudar a que la cotización del precio caiga de una manera mucho más sencilla, ¿vale? El nivel de stop para esta operación estaría en niveles en los máximos. Fijaros que poquito nivel de riesgo se podríamos asumir y podríamos conseguir un objetivo 2.1, bueno, pues relativamente en un movimiento bastante normal del precio en una secuencia bajista. Y ya por terminar nos vamos a Banco Santander, que en definitiva va a ser un movimiento muy parecido al de BBVA. En este caso el nivel que tenemos que vigilar de Banco Santander para que no generase ese módulo de arranque, que si pierde la zona de los 6.32 generaría un módulo de arranque de alcista a bajista. Fíjense como ya aquí sí podemos observar una secuencia de mínimos decrecientes, lo único que nos faltaría es una secuencia de máximos decrecientes, ¿no? Para ello tendríamos que ver cómo perfora ese nivel. Rompió los niveles de 7, lo que ha hecho en el rebote es acercarse a esos niveles, generar un pullback típico de los cambios de tendencia, y ahora sí, como pierde los niveles de 6.36, ratificaría ese cambio de tendencia. Bueno, estas son algunas de las acciones españolas más destacadas en el día de hoy, destacadas tanto por su situación positiva como su situación negativa. Ojo, lo importante es saber entender cómo se mueve el mercado y saber actuar cuando éste se mueva. Por eso he querido destacar un poco estas acciones del mercado español, porque están haciendo un movimiento interesante y sobre todo un movimiento a tener en cuenta a la hora de invertir en los próximos meses. Bueno, espero que os haya gustado este video análisis de acciones españolas y nos vemos la semana que viene en un nuevo video análisis sobre el mercado nacional. Un saludo desde bolsa.net y lo dicho, ha sido un placer estar con vosotros.